Muy buenas a todos y bienvenidos a otro directo más. Este lo vamos a subir en diferido porque, bueno, ya sabéis, temas tecnológicos, no somos los mejores en eso, por lo menos yo. Y nada, lo vamos a grabar aquí y lo vamos a subir en diferido, ¿vale? Lo tendréis un poquito más tarde de la hora habitual. El tema de hoy, creo que os va a gustar muchísimo, es detalles ocultos del entrenamiento de fuerza. ¿Qué te estás perdiendo? Mirad, la gente entrena la fuerza desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Subir ese 3% de carga cada semana, el trabajo por pérdida de velocidad, el trabajo de mejora de la fuerza máxima, la hipertrofia, lo que sea, ¿vale? En función del objetivo que tengas. Y todo eso está muy bien, pero hay un montón de cositas que si las dominas, y ya veréis que Motus las domina y os puede ayudar muchísimo a que le saquéis mucho más partido a todo eso, ¿vale? Bien. Como ya sabéis que hay ahora mismo una burbuja, ha pasado de la formación, donde estaba la burbuja, de ahí ha pasado la IA, porque la gente busca interacción, y ha pasado la burbuja a los centros deportivos, es decir, cada centro que voy, cada centro que pregunto está lleno. ¿Por qué? Porque el mensaje en redes sociales es muy claro. Si no haces fuerza, eres un normal, ¿vale? No puedes dejar de hacer fuerza porque es igual que si no tomas pistachos, si no tomas magnesio, si no tomas creatina, pues te estás perdiendo la vida, ¿vale? Y bueno, podemos decir que para mí el mensaje es muy radical, pero es positivo porque estamos fomentando que la gente haga cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo el entrenamiento de fuerza. Claro, ¿qué beneficios tiene a nivel científico el entrenamiento de fuerza? Pues mira, yo llevo 10 años que llevo con la misma idea. No, es decir, yo no he cambiado nada. Yo dije hace 10 años, el entrenamiento de fuerza es clave. Es clave para un montón de cosas que ahora voy a describir, ¿vale? Y aunque el ruido que hay fuera en redes sociales está aumentando el megáfono, ¿no? El altavoz de que hay que hacer fuerza, yo sigo en las mismas. Me da igual que ahora haya un boom, igual que hace 10 años yo era prácticamente de los pocos que decía que independientemente del deporte que hiciera tenías que entrenar fuerza, porque era la base sobre la que construir el resto, ¿no? Y ya conocéis todo el tema de la pirámide de rendimiento y lo importante que es ese segundo escalón que sostiene a lo de arriba y que progresas, es decir, sostiene a la habilidad de movimiento y sobre todo que te permite progresar desde esos fundamentos. Y lo vamos a demostrar, ya sabéis, me gusta 10 puntos, soy muy cuadriculado, 10 puntos de cosas que te estás perdiendo del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, independientemente del altavoz que hay ahora sobre entrenar fuerza, yo tengo muy claro, desde hace más de 10 años, que el entrenamiento de fuerza tiene que ser totalmente inclusivo, ahora que está de moda esa palabra, en cualquier planificación. Bien, que a nivel científico vamos a situarnos un poquito, ¿qué nos dice la ciencia, no? Pues la ciencia nos dice que la fuerza sirve tanto para un roto como para un descosido, sirve para absolutamente todo. Por ejemplo, ¿sirve para perder peso? Sí. Por ejemplo, la mejor estrategia para personas obesas, porque a una persona obesa le metes trabajo de cardio y aparte de que no es el más eficiente a nivel hormonal, porque ellos lo que tienen que salir de ese bucle donde la leptina está descontrolada, tienen que aumentar el metabolismo, ¿vale? Lo que hablamos en algunos directos de los hornos y tal, pues es la mejor estrategia para perder peso, incluso más que el cardio. Ojo, no hay que elegir uno u otro, ¿vale? Como en esta vida hay abundancia, nosotros decimos que uno y otro, fuerza y cardio, pero si tengo que elegir uno, obviamente la fuerza va a ser muy importante porque aparte de todo lo que es la protección a nivel estructural del cuerpo y todo eso, la fuerza nos ayuda muchísimo a perder peso por el aumento del metabolismo. Y si tú aumentas aproximadamente 1 kilo de masa muscular o 4 kilos, que no lo vas a notar mucho, que no es que te vas a poner el hercúleo y tal, esos 4 kilos pues te pueden aumentar el metabolismo, no sé exactamente las cantidades, pero unas 300 400 kilocalorías por día. Eso a lo largo de un mes son 9.000 calorías, es decir, que teniendo el mismo cuerpo y haciendo lo mismo que haces sin esos 3-4 kilos de músculo y esos 3-4 kilos de músculo, ya tendrías 9.000 calorías extras quemándose que te harían favorecer ese environment, ¿no? Ese medio ambiente para que pierdas peso, ¿vale? Mejora la composición corporal, es decir, a nosotros nos interesan unos cuerpos que no tengan, aunque sean delgados, que tengan poco peso, poca masa. Nos interesan cuerpos que tengan una buena composición corporal a nivel de masa magra, ¿no? La masa eficiente que es el músculo.
lo cual nos aumenta el metabolismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a buscar siempre una mejora de la composición corporal para que tu cuerpo tenga mejor estructura. Ya veremos que el músculo también funciona como órgano endocrino, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente la fuerza previene lesiones. Hay una de las cuestiones que vamos a detallar como uno de los detalles ocultos que nos perdemos, que es la gestión de fuerzas. Si tú cuando estás corriendo generas un apoyo donde la subastragalina cae en eversión, el pie cae a pronación y la rodilla se va a valgo y el tronco contrarresta con una inclinación hacia el lado afecto, contrario al lado afecto, es decir, la rodilla se va para adentro, el tronco se va para afuera, ahí están metiendo un montón de problemas el miembro inferior, ¿vale? Vamos a hablar, no vamos a hablar, pues, aumentar las probabilidades de una tendinopatía aquilea, de una tendinopatía arterial posterior, de una laxitud del ligamento cruzado anterior, del ligamento lateral interno, puede llegar a rupturas del ligamento cruzado anterior si lo hace a altas velocidades, etcétera, etcétera. Entonces, si tú vas mejorando la gestión de fuerzas, que tendremos que no es solamente hacer fuerza y sentadilla, sino tendrás que ir a los tiempos de contacto, una serie de cosas que vamos a detallar, pues tu prevención de lesiones, ¿vale? Con este ejemplo está más que demostrada, ¿vale? Previene caídas, sobre todo en tercera edad. ¿Por qué? Porque perdemos fuerza, no tenemos una capacidad, por ejemplo, de flexionar la cadera. Pensad que nosotros la flexión de cadera se produce por una extensión previa. Yo extiendo el hongo musculatura flexora y se produce por el uso neuromuscular la flexión, ¿no? La flexión, digamos, que refleja, que es más, no es tanto, yo tengo que tirar, que dependiendo un poquito de la velocidad a la que vaya y tal, sí, los aductores harían esa función de iniciadores de la flexión de cadera, pero si ya hacemos actividad un poquito más fuerte, pues estaríamos hablando del reflejo miotático y miotático inverso. Vale, entonces, si nosotros tenemos personas mayores y le mejoramos la fuerza, vamos a prevenir riesgos de caída porque van a tener mayor estabilidad, van a tener más rango de movimiento, si hay un pequeño escalón o una pequeña piedra no les va a costar tanto y no van a tener tanto riesgo de caída, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, está más que demostrado que a nivel científico que previene caídas en personas mayores. Ayuda al tema de enfermedades metabólicas. Yo considero la obesidad una enfermedad metabólica, ¿no? Donde las personas están en un ciclo donde les cuesta mucho perder, aparte que hay otros, no hay causas únicas, ¿no? Hay múltiples causas que hacen que una persona sea obesa, pero si nosotros empezamos a mejorar ese medio ambiente interno que tienen, esa bioquímica interna con trabajos de fuerza, aumentamos el metabolismo, hacemos que el músculo funcione como órgano endocrino, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces regulamos leptina, ¿vale? Que es la hormona que nos hace que tengamos la saciedad antes o digamos que no aparezca muy tarde y todo eso hace que esas personas, la mejor estrategia para perder peso, sobre todo al principio, sea a través de el trabajo de fuerza, que después, por supuesto, hay que combinarlo con el trabajo de cardio, ¿vale? Y obviamente personas que tengan otro tipo de enfermedades, tipo diabetes, mellitus, etcétera, etcétera, pues el trabajo de fuerza también, porque no les va a desregular tanto la insulina y van a tener mayor capacidad para regularla y que el músculo también funcione como órgano endocrino, liberando insulina, etcétera, etcétera, y les va a ayudar mucho a todo eso. Pero, por supuesto, cuando hay enfermedad metabólica, independientemente que nos diga un paper que el trabajo de fuerza es maravilloso para este tipo de poblaciones, pues hay que tener prescripción médica, ¿vale? Infartados, etcétera, etcétera. Es decir, aunque ya no sean enfermedades metabólicas, sino que ya sean enfermedades como un infarto, pues también el trabajo de fuerza les va a venir muy, muy bien. Previene la sarcopenia y la dinapenia. Sarcopenia, pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. A partir de los 30 y pico años que adquirimos nuestro prime, nuestro peak de fuerza, pues obviamente un descenso de la capacidad de nuestro cuerpo de generar masa muscular, ¿vale? Perdemos hormona de crecimiento, perdemos testosterona, etcétera, etcétera, y el trabajo de fuerza nos hace mantener que la meseta de caída no sea tan pronunciada cuesta abajo, sino más plana, ¿vale? Entonces, por eso es fácil ver chavalitos de 20, 30 años que están petados y entrenan poco, incluso solamente hacen fútbol y tal, y es muy difícil ver personas de 50 años en adelante que estén muy fuertes o que estén fuertes si además no van al gimnasio, ¿vale? Por tanto, el músculo es muy difícil mantener, es algo que el cuerpo, si no lo tiene, no lo necesita, no lo usa, lo va a quitar, el cuerpo es vago por naturaleza y necesitamos mantenerlo. Entonces, el trabajo de fuerza
va a prevenir la pérdida o el deterioro de la masa muscular asociada al envejecimiento, y la dinapenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a la falta de actividad de fuerza o actividad física, ¿vale? Es cierto que hay estudios que hablan de que si te tomas creatina y no entrenas, incluso puedes preservar masa muscular o aumentarla, pero aquí referimos a que el trabajo de fuerza, si no lo haces, lo pierdes, entonces ya no, independientemente de la edad que tengas, ¿no? No vas a tener la misma masa muscular si entrenas todos los días fuerza, así no entrenas. Entonces, el trabajo de fuerza previene la pérdida por falta de estímulo al músculo. Y ya para los más perversos, pues mejora la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Va a encontrarte mejor y todo eso. Entonces, es decir, cualquier cosa que me digáis vale la fuerza. Y por supuesto mejora el rendimiento. Si tú quieres mejorar tu rendimiento, tendrás que hacer trabajo de fuerza. Ya lo han demostrado estudios de Vadillo, sobre el trabajo de RFD, estudios sobre los cluster training de resistencia a la potencia, estudios sobre la pliometría, estudios sobre muchas áreas sobre las que converge la fuerza, que están relacionadas directamente con la fuerza, y el debate pues no tiene color, ¿no? El entrenamiento de fuerza, si no lo haces, pues como hacen en las redes sociales, estás perdiendo muchas opciones para que tu cuerpo funcione de manera eficientemente. Pues bien, todo esto hay que añadir y entender que el músculo, más allá del componente estructural y todas estas bondades que acabo de comentar, hay que entenderlo como un órgano endocrino. Es decir, el músculo es un órgano hormonal, nos va a ayudar a liberar hormonas, testosterona, hormonas del crecimiento, etcétera, etcétera. Y eso te va a hacer que te permanezcas joven, sano, fuerte, eficiente. Mirad, ahora mismo hay un montón de personas que a partir de los 40, 50 años tienen un deterioro de la testosterona enorme y empieza a aparecer cansancio, estrés crónico, esos pequeños picos de cortisol que se mantienen durante mucho tiempo. Y está habiendo terapias de reemplazo de testosterona, es decir, te la ponen exógenamente y esas personas cambian su vida, se sienten mucho más fuertes, se sienten mucho más enérgicas, aguantan mejor en los placeres de la vida. Y claro, al final todo esto que nos lleva, sí, tú te lo puedes pinchar exógenamente y te va a resultar, pero tenemos que intentar hacer las cosas que podamos por nuestros propios medios, ¿no? Es decir, que no dependa de una sustancia, que está bien como un inicio para que te des cuenta de que, oye, me está yendo bien, voy a mantenerlo haciendo entrenamiento de fuerza y hacerlo, ¿vale? Con todo eso te vas a mantener mucho más activo y aunque tengas una apariencia o una edad de 50 o 60 años, si tú haces entrenamiento de fuerza, pues tu cuerpo va a funcionar mucho más eficientemente y con una edad biológica mucho mejor que tu edad, lo que dice tu edad cronológica, ¿vale? Vale, pues todo esto, ¿vale? Todo esto lo tenemos claro, pero quedan muchas cosas que vamos a redactar hoy en los 10 puntos que os he preparado, ¿vale? Todo el mundo entiende la fisiología de la fuerza, entiende que mejora el rendimiento, que previene lesiones, que mejora la sarcopenia, la dinapenia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero incluso mucha gente entiende las metodologías, ¿vale? Pues como es corredor, resistencia a la potencia, como es persona que hace trabajo de powerlifter, fuerza máxima, o como es trabajo de, ¿vale? Incluso saben planificarla, priorizarla a lo largo de la temporada para que alcancemos los pics o los picos en los momentos adecuados, ¿vale? Pero nos olvidamos de la parte biomecánica, la parte que te va a dar un incremento exponencial de los resultados que vas a tener con tus clientes o con tus deportistas cuando entrenen la fuerza con ellos. Entonces, el objetivo de esta introducción es hacerte ver que ya de por sí, aunque no entiendas esto, si tú haces entrenamiento de fuerza con tus clientes o tú mismo, ya vas a verte beneficiado de muchas cosas, pero si encima eres consciente de una serie de detalles ocultos, que no están ocultos, yo los veo clarísimamente, pero porque me lo han enseñado motus y lo he aprendido, si tú eres capaz de esos detalles empezar a introducirlos en tus planificaciones, le vas a dar mucha mayor riqueza, mucha mayor eficiencia y el crecimiento o el rendimiento exponencial de tus deportistas clientes va a ser increíble, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar con el primer punto. La fuerza como componente fisiológico no lo es todo. Esto es lo que todo el mundo hace, la fuerza como componente fisiológico. Vale, pues hay un aspecto que es el aspecto biomecánico que es clarísimo y nosotros lo llamamos
el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Voy a empezar con una foto grande y ya iremos concretando en los otros 9 puntos. Mirad, si yo quiero mejorar la mecánica de carrera de alguien, el cambio de dirección de alguien, el levantamiento de alguien, nosotros lo que hacemos es analizar el movimiento, los planos, ejes, vectores, la postura, el ROM funcional, el timing coordinativo, la gestión de fuerza, es decir, una serie de elementos que están implícitos en cualquier gesto y vemos que de esos elementos, que os he dicho 7, pero hay alguno más, de esos elementos, ¿cuál es el que falla? Aquellos elementos que fallan, lo que hacemos es potenciárselo porque es lo que le hace que no pueda levantar más carga, que no pueda correr más rápido. Por ejemplo, si yo analizo el levantamiento de una persona y veo que empuja más con una pierna que con otra y hay una asimetría en el reparto de la carga y detecto que la asimetría es porque no hay una buena flexión de cadera, le mejoro su flexión de cadera, le mejoro su triple flexo-extensión y poco a poco, a través de constraints individuales, es decir, con un cajoncito hasta donde eres fuerte y poco a poco te voy quitando el cajoncito y te voy dando más grados de libertad para que te vayas acercando al movimiento real, voy a hacer que tu cadera, que es la que fallaba la derecha y se lo llevaba toda la izquierda y eso te impedía levantar más kilos, voy a hacer que tu cadera no sea el eslabón débil y pueda levantar más carga. Imaginar un corredor que está con leaning forward, que va inclinado. Ese corredor va a tener una pérdida de eficiencia en el vector vertical, que es el vector primario de la carrera, para mantener la velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una compensación que se hace por una serie de factores que no voy a tener en cuenta, no voy a entrar ahora a explicarlos. Pues bien, si yo a ese corredor le mejoro su vector vertical, su front squat, le meto muchos kilos, levanta su peso corporal en front squat 2-3 repeticiones, os aseguro que ese corredor va a tener una opción de movimiento que es poder colocar su postura erguida y eso le va a mejorar su rendimiento, que por supuesto habrá que relacionarlo con los bloques organizativos del movimiento, el ROM funcional, el timing coordinativo y la gestión de fuerza, ¿vale? Pero el hecho de que tú le des capacidad a su vector vertical le va a ayudar a que su postura sea más eficiente corriendo y que por lo tanto su rendimiento no se vaya limando zancada tras zancada. Cuando tú entiendes estos detalles ocultos, ya no solo pones una sentadilla front squat para que levante un 3% más de carga, sino que pones una sentadilla front squat para que levante un 3% más de carga, sea más resistente el vector vertical y sus erectores espinales, por ponértelo a nivel musculito también, se vuelvan más potentes y más fuertes. Eso además va a redundar en su postura diaria, día a día, donde su postura va a tender a tener más capacidad para mantenerse erguido, lo cual le va a generar menos estrés cuando esté en la oficina, cuando salga de la oficina para entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, si empezáis a entender el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento, vais a hacer que lo mismo que hacéis lo veáis con unas gafas de 4 dimensiones y esas 4 dimensiones te harán que en un momento determinado te enfoques en la carga, porque ese deportista no tiene fuerza y me tengo que enfocar en la carga, pero en otro momento determinado te enfoques en que mantenga la postura o le cambias la base, le pones una pesa en no sé dónde para que reforcemos una cosa que me impide levantar esa carga en la front squat, ¿vale? Entonces, quedaros con esa frase, entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Mirad, nosotros decimos siempre, va a mejorar más la eficiencia biomecánica del lanzamiento o la técnica del lanzamiento una zancada que un press de banca. Y mucha gente se queda, pero ¿cómo es posible si el press de banca tú generas empuje con los brazos y tú cuando lanzas con los brazos? Porque nosotros entendemos que el movimiento en el lanzamiento empieza en la cadera y se transmite a los brazos. Hay una transmisión de fuerza a los brazos. Entonces, aunque yo no esté involucrando los brazos en una zancada, el hecho de hacer una zancada con mi vector horizontal, que es el que necesito para lanzar y dar el paso, lo estoy potenciando. Obviamente me faltaría el hemisferio superior, pero para eso estaría el lanzamiento de medball, el shoulder press, el push press, donde transmito fuerza desde la cadera a los brazos. Pero en la zancada, biomecánicamente, tiene mucha más especificidad a la hora de mejorar el lanzamiento que el press de banca, a pesar de que no utiliza los brazos, ¿vale? Entonces, cuando entendemos esto, que ya sabéis que en nuestros másteres lo explicamos mucho, todo este análisis del movimiento, de planos, ejes, vectores, postura, rango funcional, cuando lo entiendes, empiezas a ver la zancada de una manera distinta a un trabajo de hemisferio inferior, en base asimétrica. Segundo punto,
Importante, tienes que ser muy fuerte en kinesiología y conocer los planos de movimiento en los que se producen tus gestos deportivos. ¿Por qué? Porque voy a mejorarte ese plano. Por ejemplo, si antes hablamos del lanzamiento, el lanzamiento hay un paso hacia adelante, ¿vale? Cuando voy a lanzar, por tanto, hay un desplazamiento en el plano sagital. Entonces, toda propuesta de trabajo donde tu cuerpo vaya de atrás a adelante, vaya hacia adelante en plano horizontal, pero dentro del plano sagital, te va a mejorar, ¿vale? A nivel general, no específico, lo que es la gestión de la fuerza de ese plano, en el plano horizontal, en este caso plano sagital en vector horizontal. Entonces, tienes que conocer los planos de trabajo que vas a trabajar en tu gesto para poder mejorarlo y potenciarlo. ¿Por qué? Porque está claro que en el lanzamiento te va a coincidir con tal, pero ¿qué ocurre cuando yo hago el paso hacia adelante y una pierna hacia adelante y una pierna hacia detrás? Que empieza a haber una asimetría, empieza a haber un plano transversal que se está metiendo. ¿Por qué? Porque al hacer la extensión de cadera aparece una rotación que tengo que controlar. Por lo tanto, tiene que haber antirrotación para mantenerme en el plano sagital y que no se vaya. En este caso, a lo mejor sí me tengo que ir porque tengo que rotar, pero entendedme si, por ejemplo, es un corredor, ¿vale? No se puede ir en exceso. Pero aparte, que este sí es el más interesante, cuando yo doy el paso, puede haber una basculación de la cadera, lo que se llama un Trendelenburg, porque una pierna está delante y una pierna está detrás, y el plano frontal se tiene que estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? Atacando el suelo. Entonces, ese lanzador tenemos que enseñarle a que cuando dé el paso, ataque el suelo. Si no ataca el suelo o no estabiliza en plano frontal, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que se va a desestabilizar, entonces parte de su energía para lanzar se pierde porque como el apoyo no sea estable, no voy a poder lanzar eficientemente y sería como hacer un press de banca en un fútbol en vez de en un banco plano. Obviamente en el fútbol, como hay más inestabilidad, voy a perder parte de la energía en estabilizar con respecto al banco plano. Por lo tanto, en el banco plano tendré más opciones de levantar más carga. Por lo tanto, si yo estabilizo bien el plano frontal en el lanzamiento, voy a poder lanzar con mucha más potencia porque mi plano sagital genera, el frontal estabiliza y el transversal solamente tiene que transmitir la fuerza. Lo único que me tengo que encontrar es que tenga buenas movilidades para que los rangos de movimiento en dichos planos, sobre todo el transversal, que es el que tiene que tener más movilidad, sean los adecuados, que el frontal tenga la suficiente estabilidad para estabilizar y que el sagital, donde tenemos los músculos más potentes ¡ay, que se cae esto! Perdón. El sagital, donde tenemos los músculos más potentes del cuerpo humano, ¿vale? A ver, el trípode. El sagital, pues, genere la máxima potencia, que tenemos los flexores tensores de cadera, unos buenos extensores de cadera, buena rotación torácica, buena coordinación ambos hemisferios, un buen ataque al suelo para la estabilización. Y al entender todos esos planos, imaginaros que yo veo a mi deportista que cuando lanza se desestabiliza, pues le tengo que potenciar el plano frontal. Imaginaros que veo que cuando va a transmitir tarda mucho la transmisión y no se ve una cadena cinética eficiente, no se ve un movimiento rápido y eficiente, pues tendré que potenciarle ese plano transversal. Imaginaros que el problema es que no genera fuerza en los primeros apoyos cuando va a dar el paso delante para lanzar, pues tendré que potenciar ese plano. Entonces, fijaros cómo a través de la fuerza, el entendimiento de este primer detalle oculto, aunque es el segundo punto que hemos hablado, podemos potenciar aquello que nuestro deportista falla y no le hacemos lanzar 1000 veces para que lance más rápido o más fuerte, sino vemos qué es lo que le hace que no pueda lanzar más fuerte. Entonces cambiamos y lo hacemos de esa manera. Tercer punto, el eje de movimiento. El eje de movimiento es determinante. Vamos a ponernos en el ejemplo del lanzamiento, ¿vale? Vamos a seguir el lanzamiento, después cambiaré si queréis para no aburriros del lanzamiento, cambiamos a la carrera. El plano transversal es cortado por el eje vertical, por lo tanto el eje vertical es el que, digamos, el volante hasta aquí o hasta aquí, ¿vale? Si yo voy a lanzar, ¿vale? Yo no puedo lanzar y que mi eje vertical se vaya, ¿vale? Yo tengo que lanzar y que mi eje vertical diga de aquí a aquí, ¿vale? Entonces yo tengo que controlar el plano a través del eje. En carrera lo vais a ver más fácil. Imagínate que yo voy a correr. Pues si yo este eje vertical lo llevo demasiado hacia allá y demasiado hacia acá, ¿qué va a ocurrir? Que la persona va a correr rotando mucho.
Entonces, el plano transversal hay que trabajarlo, pero el eje de dirección de fuerza, el volante, lo va a marcar el eje vertical. Vale, este eje vertical está relacionado con algún tipo de movimiento y en este caso será la antirrotación. ¿Quién va a ser el que diga hasta aquí? Hasta aquí. Es decir, nosotros tenemos un plano transversal que se va a mover a través del eje vertical, pero tiene que llegar un momento donde yo tengo que frenar. Por eso relacionarlo con el trabajo de core de antirrotación. Entonces, si yo veo que mi deportista gira en exceso, no tiene tal, tendré que ver que ese eje está fallando y normalmente va a fallar por falta de capacidad de rotación en el lanzamiento o falta de control de la rotación en la carrera. También puede ser falta de rotación porque tenga los pies abiertos, apenas pueda rotar, etcétera, etcétera, los sticky runners. Entonces, yo tendré que linkear el plano con el eje. Entonces, ¿qué hago? Pues le voy a poner propuestas donde estén involucrados ambos. Por ejemplo, lanzamiento de medball y quiero que lances y que des en la diana, no que me lances allí. Entonces, al yo decirle lanza y da en la diana, lo obligo a que rote, genera fuerza a la cadera, estabiliza las piernas, lanza o transmite desde los brazos y en el momento que su eje de dirección está correcto y le toca frenar, le estoy enseñando a frenar. Eso va a tener una transferencia totalmente directa a la carrera, porque le estoy dando no solamente capacidad al core con planchas, le estoy dando movilidad al tórax con rotación, etcétera, etcétera, sino que le estoy enseñando a que su eje de dirección de fuerza respecto a su plano converjan, se linkeen, se unan y por lo tanto frene donde tengo que frenar, porque si aparecen más rotaciones de la cuenta, la persona va a perder eficiencia en la transmisión de fuerza, va a estar generando y eso va a hacer que aparezcan rotaciones arriba, pues el movimiento de piernas sea mucho más complicado de controlar. Así que fijaros, hemos hablado de planos de movimiento, los planos están relacionados con los ejes y fijaros todos estos detalles, cuando tú los vas entendiendo, la relación de plano con eje, cómo podemos trabajar en él con nuestros clientes, ¿vale? Bien, cuarto punto, el entendimiento de los vectores de fuerza. Y aquí nos vamos a la teoría que nos fascinó en su momento, que es de Brett Contreras, Force Vector Training, ¿vale? Si alineas el vector de fuerza con el movimiento, ¿vale?, lo que vas a hacer es potenciar la eficiencia del mismo. Por ejemplo, si tú haces una zancada, la zancada es una cinemática decelerativa. El empuje es mínimo, aunque hay algo de empuje porque tienes que avanzar, pero tú después tienes que irte hacia abajo, bajar tu centro de gravedad y tal. Entonces, ¿cómo se produce la cinemática decelerativa? Cuando alguien va acelerando, va en horizontal, la única manera de frenar, la manera más eficiente, hay varias maneras, te pueden placar, puedes irte para atrás, pero no es eficiente, ¿vale? La manera de frenar un movimiento horizontal es con una tangencial o una vertical hacia abajo, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la cinemática decelerativa, hago una zancada, estoy trabajando la cinemática decelerativa. ¿Qué es la cinemática? Cómo el cuerpo gestiona las fuerzas de ese movimiento. La cinética, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la cinemática, cómo el cuerpo gestiona esas fuerzas. Entonces yo, al hacer una zancada, le estoy trabajando los vectores de fuerza que esa persona necesita cuando tiene que decelerar. Claro, a todo eso hay que darle más riqueza, porque la zancada estás parado, puedes hacer una zancada dinámica, puedes venir acelerando y frenas justo antes del cono, es decir, ya le puedes meter una velocidad previa, eso ya tenemos niveles de progresión y variabilidad que nos va a hacer individuos más adaptativos, etcétera, etcétera. Pero los vectores de fuerza que se van a dar en la zancada son muy parecidos con respecto a la deceleración. Si además le añades cues, ¿vale? Como por ejemplo, toca el cono, al tocar el cono no le tengo que decir baja tu centro de gravedad, tal, sino le doy una referencia externa, la persona aprende a bajar su centro de masas. Eso es al final una triple flex tensión en base alterna, lo cual es una zancada y nos llegamos al mismo punto. Todo lo que es el entendimiento de las Forces Vector Training nos va a llevar a trabajar en los mismos ángulos, planos, ejes y vectores que tiene el movimiento, lo cual va a potenciar dicho movimiento. Solamente después le tendrás que dar progresión y variabilidad y más opciones a tu deportista con esa riqueza para que lo haga cada vez mejor, ¿no? Ya buscándole incluso la fisiología. Vale, quinto punto,
la fuerza como refuerzo postural. Mirad, salió un estudio de que corredores de maratón hacían simplemente trabajo de erectores espinales y la fatiga, esa inclinación del tronco hacia adelante, aparecía más tarde. No sé si eran 6 semanas y haciendo erectores espinales, sencillitos, sin carga y tal. Vale, ¿esto qué nos indica? Que cuando tú le das capacidad a una estructura, como por ejemplo los erectores espinales, que son muy importantes en la carrera, porque la carrera tiene un vector principal, que es el vector vertical, que está relacionado con la postura, tú a esa persona le das más opciones de movimiento. Entonces, cuando esa persona llegue al kilómetro 30 y tenga capacidad en sus erectores espinales, no perderá la eficiencia de su postura, porque ya sabéis que si la postura se va perdiendo, va a afectar a los otros componentes, a los otros bloques autoorganizativos del movimiento, rol funcional, también coordinativo, gestión de fuerza. Entonces, esa persona va a tener otra opción que no tenía antes, que es mantener la postura con ataque, frecuencia y empuje. Y eso le va a llevar a mayor rendimiento. Voy a retrasarle la fatiga de su vector vertical y no va a tener que compensar con el horizontal, buscando una resultante que le permita seguir manteniendo la eficacia, no la eficiencia del movimiento. Así que os hago la siguiente pregunta. Si alguien corre inclinado, lo analizáis, lo valoráis y aparte de todo el trabajo técnico de ataque, frecuencia, que ya con eso vais a corregir mucho, le ponéis la front squat y que levante kilos y kilos con la front squat, independientemente de que después la técnica, porque hay que llevarlo a la técnica, por eso hay parte de trabajo de habilidad de movimiento, de la técnica, la mecánica, pero esa persona va a tener la capacidad de no tener que inclinar su tronco para mantener la carrera. ¿Por qué? Porque tiene mucha capacidad en su vector vertical. Entonces, si empezáis a introducir o a analizar la postura que tiene el gesto y empezáis a reforzarle la postura, sobre todo de los trabajos principales de fuerza, son los más cargados, etcétera, etcétera, pues tendréis otro detalle oculto, ¿vale? Habréis desbloqueado otro detalle oculto que os permita que crezcáis en el juego, ¿vale? ¿Vale? Ese refuerzo, sexto punto, ese refuerzo de la postura, ¿a qué nos va a llevar? Al refuerzo del vector principal del movimiento, que va a ser el primario en este caso. Cuando tú corres, ¿por qué la carrera es el vector principal del movimiento? Porque si tú corres y te hundes, te caes para abajo o te inclinas demasiado hacia adelante y se pierde el vector vertical, no puedes correr. Tú puedes correr sin un buen vector horizontal, pero el vertical, como lo pierdas, no. Lo podrás compensar inclinándote, pero como te inclines mucho, al final acabas cayéndote. Si te vas muy atrás, lo mismo. Es decir, el vector vertical es el vector que nos permite correr. Después ya la eficiencia la vamos a conseguir manteniéndose vertical con el horizontal, ¿vale? Recordad la definición de carrera, ¿no? Sucesión de apoyos monopodales alternos con mínimo tiempo de contacto, con un vector vertical para el mantenimiento de la postura y un vector horizontal para favorecer el desplazamiento, pero sustentado en ese mantenimiento del vector vertical. Como eso no ocurra, dejas de correr y no es que pierdas eficiencia, sino que pierdes la capacidad de correr. Por lo tanto, va a reforzar el vector vertical a través de la postura. Todo aquel trabajo que haya un trabajo de la cadera de arriba abajo, no de atrás adelante como el horizontal, sino de arriba abajo, va a reforzar el vector vertical. Si ves que tu deportista no tiene un buen vector vertical, empieza a darle capacidad a que su cadera baje y suba en vector vertical y le reforzarás esa parte de la carrera que no le sale bien. Perdonad, se me está bajando. Ahí está, por el peso de eso, ¿vale? Entonces, vector vertical nos ayuda a estar relacionado con la postura. Séptimo punto, sexto detalle oculto, el ROM funcional. Vale, el ROM funcional hace referencia al rango de movimiento que tú tienes en ese gesto y que tú seas capaz en ese rango completo de movimiento de aplicar fuerza. No es lo mismo que tú apliques fuerza en mecánica acelerativa que en top speed, ¿vale? En velocidad absoluta. ¿Por qué? Porque los rangos son distintos en uno y otro. La flexión de cadera es distinto en uno y otro. El posicionamiento del tronco es distinto en uno y otro. Es mucho más costoso en mecánica acelerativa, por eso hay más compensaciones que en top speed, ¿vale? Porque la cadera arriba estamos erguidos, por lo tanto tenemos todo el rango de movimiento en flexión, pero en cambio en la mecánica acelerativa, como nos inclinamos, ya partimos de una flexión de cadera más la flexión de abajo, es mucho más complejo de tal. Entonces, nosotros, a través de los ejercicios auxiliares de fuerza, vamos a reforzar esos ROM funcionales. Por ejemplo, si nos vamos a la mecánica acelerativa, si yo pongo a una persona y le digo, hazme zancadas, pero la zancada no es zancada me levanto, sino zancada manteniéndote abajo.
le estoy reforzando los ROM funcionales, siempre que mantenga, no esté chepado, etcétera, etcétera, le estoy trabajando los ROM funcionales que necesita en la mecánica acelerativa. Si le digo a mí un step up, pues le estoy reforzando el ROM funcional que necesito para atacar el suelo para poder generar el siguiente apoyo. Es decir, los auxiliares de fuerza nos van a ayudar a reforzar el ROM funcional. Los principales de fuerza, la postura. Los principales de fuerza, la postura, vector primario del movimiento. Los auxiliares de fuerza, ROM funcional, vectores secundarios del movimiento. Entonces, si yo veo que el deportista le falla un aspecto de un ROM funcional donde no encuentra el empuje de la cadera, donde le falta movilidad, pues tendré que trabajar la movilidad a través del correctivo para que gane la movilidad suficiente. Le voy dando capacidad y voy buscando los vectores de fuerza que se asemejan más a ese movimiento que quiero potenciar. Fijaros cómo estamos uniendo todos los elementos y manteniendo una buena postura hace el auxiliar de fuerza. Y estamos, por eso a mí me dicen, si tuvieras que elegir entre principales auxiliares, solo puedes hacer unos, ¿cuáles harías con tus clientes? Sin lugar a duda haría auxiliares, porque me van a dar mucha más riqueza y voy a poder seguir manteniendo el vector vertical. Por ejemplo, si a un peso muerto estoy reforzando o trabajando el vector horizontal, porque el peso muerto, cadera alta, es vector horizontal. Pero, ¿se sustenta en qué? En un buen vector vertical. Entonces, el vector horizontal siempre va a contener al vector vertical. Ya, pero es que no puedes hacer, has elegido auxiliares, no puedes hacer principales. O haría un peso muerto una pierna, donde también tengo que mantener la postura. Es decir, el auxiliar siempre va a tener implícito el vertical, porque la postura es el rey y nunca se debe perder. Por lo tanto, los auxiliares de fuerza es la clave para que tus entrenados, todas estas cosas que estoy hablando de postura, ROM funcional, vector primario del movimiento, vector secundario, ¿vale? Todas estas cosas que estoy hablando los puedas trabajar all in one, ¿vale? Todo en uno. Así que ROM funcional, ese ROM articular donde ejercemos fuerza en todo ese ROM, ¿vale? Y tenemos que ser muy eficientes en el mismo, ¿vale? Octavo punto, séptimo detalle oculto. Ese ROM funcional refuerza, como ya hemos dicho, el vector secundario de movimiento. Por ejemplo, en la carrera, ¿cuál es el vector secundario de movimiento? El empuje en horizontal. Pero si recordáis la definición, con un vector horizontal para producir el desplazamiento, manteniendo un vector vertical. Es decir, el vector secundario auxiliar del movimiento es el que nos va a permitir el desplazamiento, no tanto la postura como la anterior, pero se tiene que sustentar siempre en un buen vector vertical. Si se pierde el vector vertical porque tengo una mala postura, estamos desnudando un santo para vestir a otro. ¿Vale? No, siempre la postura es el rey y la tenemos que mantener. El auxiliar va a trabajar el rango, el timing coordinativo, la gestión de la fuerza, el mesocomponente del movimiento, pero la postura la tenemos que mantener. Por eso son tan interesantes, tan importantes los trabajos de principales de fuerza. Y tenemos un módulo en nuestros máster, en el QFMST, dedicado exclusivamente a trabajo de principales de fuerza. Porque si tú tienes una buena postura, tienes una base sobre la que construir el resto del movimiento. Bien, ese ROM funcional, como hemos dicho, refuerza el vector secundario del movimiento, por ejemplo, el empuje de la carrera, ¿vale? Y al unirse con el vertical, aparece la resultante. ¿Cuál es la resultante en carrera? Pues la resultante en carrera es que cuando yo realizo el movimiento de carrera, hay un vector vertical cuando yo ataco el suelo para mantenerme erguido, un vector horizontal para producir el desplazamiento, pero una resultante entre el vertical y el horizontal, ¿vale? Que es la que me proporciona el desplazamiento manteniendo la postura. Voy a hacer aquí os voy a dar un magic moment. ¿Qué ocurre cuando alguien no tiene un buen empuje en vector horizontal y alarga la zancada? Que entra de talón. Como entra de talón no puede empujar y se frena, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como entro de talón y me iría para atrás, inclino el tronco. Como inclino el tronco, esa fuerza que me está llevando el talón hacia atrás, ese tronco que me lo lleva el centro de masa hacia adelante, hace que la resultante, que debería ser esta, ¿vale? Con un poquito de inclinación quizás, ahora inclino más el tronco, entro más de talón y la resultante hace que pueda mantener la eficacia del movimiento, no la eficiencia. La eficiencia se va a mantener si yo caigo bajo mi centro de masa y genero ahí el empuje aprovechando los elementos elásticos. Por lo tanto, fijaros cómo es importante linkear
ambos vectores para que tengamos una buena resultante, porque si no vamos a compensar unos y otros. ¿Y cuál ha sido el problema de este deportista? Que no ha generado fuerza en vector horizontal, y lo que no ha generado fuerza en vector horizontal hacia atrás lo tiene que generar alargando la zancada. Pasa de no trabajar con la mecánica de cadera, con el empuje al suelo para generar extensión de cadera, a un alargamiento de la zancada con una extensión de la rodilla, y eso además, aparte de que la rodilla tiene menos fuerza que la cadera, nos puede llevar a pérdida, aparte de la pérdida de rendimiento, a la condromalacia, tendinopatía rotuliana, porque al entrar de talón no puedo empujar, ¿vale? Me tengo que dejar caer por inercia. Al dejarme caer con inercia entro sin tensión. Al entrar sin tensión me hundo más de la cuenta. Al hundirme más de la cuenta, ¿quién frena? Tejido pasivo, excéntricamente, obviamente, la cadena extensora, ¿vale? Pero también tejido pasivo como el rotuliano. Y entonces, como me hundo y no me puedo hundir porque perdería el vector vertical y por lo tanto perdería la eficiencia de la carrera, corro y me levanto rápido y voy con la carrera a saltos. Bien, nos quedan los dos últimos puntos. El 9, timing coordinativo. Este es el que más trabajo os cuesta y es importantísimo ese análisis que hemos dicho del corredor, ¿vale? Del corredor, del lanzador y tal. Tengo que saber que cuando yo ataco el suelo, la rodilla se tiene que empezar a adelantar. Hay gente que cae por una serie de motivos, ya lo he comentado, cae de talón y tal, y lo que hace en vez de adelantar la rodilla, ¿vale? Lo que hace es una flexión de la rodilla y queda el pie muy atrás. Eso que hace que como estoy avanzando aparezca la vela, ¿vale? Porque me estoy quedando con una extensión de cadera muy atrás, aparece la vela. Y como no llego a tiempo a la siguiente zancada y ya voy a caer, lo que hago es una patada. Lanzo como una patada de fútbol, como un lanzamiento de una patada de fútbol, y alargo la zancada, ¿vale? Un poquito más explicado lo que os he dicho antes. Claro, ¿qué ha ocurrido ahí? Que hay un mal timing coordinativo. En la marcha, cuando el dedo gordo apoya el suelo, ¿vale? Y toca el suelo, aparece el siguiente apoyo. Despego el pie, aparece el siguiente apoyo. Si yo esos timing coordinativos no los llevo bien, ¿a qué va a afectar? Pues ya os lo he dicho. Cuando esa persona lleva la pierna atrás y no adelanta la rodilla, sino que deja la cadera extendida atrás y solo ha flexionado la rodilla, aparece la vela, afecta a la postura. Por lo tanto, un mal timing coordinativo afecta a los otros bloques organizativos del movimiento. En este caso, al core, y la postura se pierde, ya no por inclinación, sino por exceso de extensión lumbar. Pero es que aparte, rompo los ROM funcionales, porque ahora tengo que alargar la zancada y trabajar más con mecánica de rodilla que de cadera. Por lo tanto, mi cadera no funciona, no está trabajando en su ROM funcional, y mi rodilla sí, y estoy cambiando los ROM. Entonces, estoy afectando los ROM funcionales. Pero es que además, que nos quedará el último punto, y ya lo enlazo con el punto 10, la gestión de fuerza, ¿qué ocurre cuando yo entro de talón? Que no puedo atacar el suelo, ya ha cambiado el timing, ¿vale? Ya no puedo atacar, tengo que dejarme caer, ¿vale? Que eso ya lo sabemos, pero fijaros ahora mi gestión de fuerza. Tengo que dejarme caer, como me dejo caer, me hundo, no puedo frenar con contracciones, sino que freno con componente céntrico muscular y tejido pasivo, y mi gestión de fuerza hace que sea más probable que prone el pie, que caiga la subastragalina, que haga valgo o que haga algún otro tipo de compensación. Y además, después, mi gestión de fuerza para salir de ahí no es con componente elástico reactivo, sino con componente muscular, donde voy generando un exceso de vector vertical, lo cual me lleva a un mal timing coordinativo, lo cual me lleva a bla, 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 bla. Entonces, fijaros cómo todos estos componentes están totalmente relacionados. Cuando hablamos de gestión de fuerza, tenemos que entender que no todo es generar, generar, generar. Hay partes del cuerpo en todo movimiento que van a generar, pero a su vez hay partes del cuerpo que van a estabilizar y a su vez hay partes del cuerpo que van a transmitir, en mayor o menor medida, ¿vale? Y esto está relacionado con los planos. El plano sagital es principalmente generador, el plano frontal es principalmente estabilizador y el plano transversal es principalmente transmisor. Por eso, yo el plano que más uso para detectar compensaciones, ¿cuál creéis que es? Venga, os dejo 5 segundos, pensadlo mientras coloco esto bien otra vez. El plano que más uso para detectar compensaciones es el plano frontal. Por eso, cuando grabo a alguien corriendo, marchando por detrás, voy a ver por qué, porque el plano frontal es el estabilizador. Yo tengo que tener la musculatura flexora-extensora con capacidad y los dorsiflexores y plantarflexores que se encarguen de la palanca, la fuerza generada en la cadera, se vaya al suelo, dorsiflexores para cargar, plantarflexores para
descargar y punto. Lo demás, el control de la versión, son musculatura estabilizadora que tenemos que tener ahí, pero no se tienen que apreciar caídas y tal, sino esa musculatura que haga lo que tenga que hacer para que no nos salgamos del plano sagital. ¿Qué ocurre? Que obviamente como no tenemos buena capacidad arriba o no tenemos buena capacidad que se transmite bien al suelo, el pie no lo tenemos fuerte, el pie es débil, lo que sea, empiezan a aparecer compensaciones, pero no más de la cuenta, me voy para allá, entonces el tronco se va para allá y el plano frontal es el principal, para mí es el secreto primero que tengo que trabajar. Es decir, mientras la gente se centra en generar, yo digo, no, me voy a centrar primero en estabilizar, porque si yo desde un cañón en una canoa genero, voy a perder mucha potencia del cañón. Pero si yo pongo el cañón en un suelo firme, voy a generar mucha potencia, independientemente que tenga menos que otro, ¿vale? Pero no voy a tener que compensar. Es decir, el corredor se tiene que encargar no más que las piernas generen, no que las piernas, como ha caído, tengan que hacer un escorzo y tal para estabilizar. Entonces, yo siempre voy a trabajar el plano, obviamente el sagital tengo que dar capacidad, pero el plano frontal es el primero que me va a cantar en la gente porque es donde fallan. Ahí es donde va a estar el diablo está en los detalles, lo trabajo y luego, por supuesto, paralelamente le doy capacidad al sagital. Pero ¿dónde voy a conseguir la eficiencia del movimiento? Pues desde un suelo fuerte con un cañón potente, pero que transmita muy bien. Por lo tanto, el plano transversal es el que me va a marcar ya la potencia. Es decir, plano sagital me va a permitir ser eficiente, plano frontal ser eficiente en cuanto a colocar una base sólida sobre la que generar el empuje, en este caso la carrera, y el plano transversal para que el hemisferio superior me ayude a transmitir y sea aún más eficiente. Entonces, fijaros cómo los planos se van interrelacionando entre ellos. Entonces, es absurdo decir o trabajar todo el tiempo en plano sagital. Meted bastante en el plano frontal, que ya os digo yo que os va a ir muy bien. Vale, pero aparte, y ya para terminar este directo, aparte, la gestión de fuerzas no solamente es planos, ejes, vectores, tal, la programación, sino que si yo tengo un corredor, lo tendré que llevar a una gestión de fuerza elástico-reactiva, porque la base de la carrera es la fuerza elástico-reactiva. Nosotros decimos, la carrera es más cuestión de tendones, ligamentos y fascia que músculos, ¿vale? Porque tú tienes que tener unas buenas cocontracciones, pero para precargar el tendón de Aquiles, para darle estabilidad a la rodilla, para que todo esté bien y que tu boom de descarga de los elementos elásticos sea top. Si tú tienes todo eso bien, entenderás que no lo puedes entrenar igual a un culturista que a un corredor, porque si esto fuera todo es fuerza y hay que entrenar fuerza, los culturistas serían los más rápidos, ¿no? Pero intervienen muchos factores, como por ejemplo la fuerza elástico-reactiva. Entonces, deportes de cooperación-oposición, baloncesto, balonmano, fútbol, tenis, deportes como la carrera, pues van a necesitar mucho trabajo de fuerza elástico-reactiva, deportes como de contacto, tipo judo, tipo lucha, etcétera, van a necesitar trabajos de isometría, fuerzas máximas, etcétera. Y también, por supuesto, meter rápido las cosas, ¿no? Mecanismo de percepción-acción, pero eso, bueno, eso ya es otra cosa. Es decir, corredor tendrá que trabajar fuerza elástico-reactiva en algún momento de su planificación, pero a su vez darle también resistencia a la potencia. Ella es potente con la pliometría o con la RFD, pero todo eso lo tenemos que llevar a cluster training, contrastes, complex, para que sea resistente a la potencia, ¿vale? Y me gustan mucho los métodos contrastes complex porque tú muchas veces cuando estás jugando baloncesto tal, te dan un golpe y tú estás con carga, de pronto te quitas carga, entonces todos esos contrastes nos van a cubrir esa parte para que el cuerpo no pierda esos componentes activos, esa postura, ese ron funcional, ese también coordinativo en el momento que se me aparta el jugador, me choca, es decir, tengo que tener una buena estructura central y saber, digamos que sería como las perturbaciones, ¿no? Meterle perturbaciones, aunque la perturbación sería inesperada. Pero digamos que estamos empezando a trabajar la perturbación en el deportista. Así que, tal. Y por último, ¿vale? Hemos dicho, el deportista tiene que trabajar la gestión de fuerza de su deporte, fuerza elástico-reactiva, fuerza máxima, lo que sea, resistencia a la potencia, pero ¿qué diferencia entre un corredor y un futbolista? Porque el corredor va a trabajar principalmente plano sagital y controlarme de otros planos, pero el futbolista, el jugador de baloncesto, se va a meter en otros planos. Y aparece el shuffling pulling en baloncesto, aparece el cutting, aparecen otra serie de elementos que nos van a obligar a trabajar no solamente potencia con la pliometría
ciclo elástico reactivo, resistencia a la potencia con los cluster training, sino además en diferentes planos, ejes y vectores, y volvemos a unir los puntos anteriores. Bien, espero que os haya gustado, porque estos detalles, si los domináis, os va a dar una riqueza en vuestras planificaciones brutales, ¿vale? Entonces, para que todo esto lo integres y lo puedas potenciar en tus clientes de actividad física y salud, rendimiento, readaptación, tienes 2 cursos principalmente con nosotros online, son el curso de planificación, priorización y programación, donde te vamos a incluir todo el tema del trabajo de fuerza, pero además unido con correctivo y además unido con la habilidad de movimiento, porque ahí hemos hecho una condensación de cómo debemos programar, priorizar y planificar en función de esa pirámide de rendimiento, ¿vale? Segundo, quédate con que vamos a tratar de mejorar siempre a nuestros deportistas desde causas múltiples y no causas únicas, ¿vale? Entonces aquí fijaros, planos, ejes, vectores, vector principal, vector auxiliar, ROM funcional, timing coordinativo, postura, gestión de fuerzas, os he dicho 9, ¿vale? Y hay más. Como hay muchas causas para mejorar nuestro deportista y no solo es levantar un 3% de carga, necesitas integrar todo esto, por lo tanto necesitas integrarlo todo en un sistema de trabajo, y esto no te lo va a decir ni una IA ni ninguna otra escuela de formación. Esto es Motus. Motus genera un sistema de trabajo y ahora tenemos los 3 picos del triángulo. Tenemos que mejorar la funcionalidad del individuo desde el aspecto fisiológico, lo que ya todos hacéis, metodologías, levantar más carga, hacerlo más potente, más resistente a la potente. Desde el aspecto biomecánico, planos, ejes, vectores. Desde el aspecto metabólico, Energy System Development, por eso aparecen los HIIT también y todas esas cosas en las sesiones de fuerza. Y así, sí tendrás, cuando hagas una sentadilla, esas gafas 4D que siempre te decimos que tienes que tener. Cuando tú haces una sentadilla front, no solo estás viendo cómo levanta la carga el individuo, sino que esa carga está sustentando un vector vertical que es fundamental para mantener la postura en fútbol, baloncesto, en tenis y tal. Me ayuda a recibir impacto y absorber impacto. Imaginaros si además lo hago con un clean, ¿no? Donde suelto la carga y me la recibo, la absorbo. Pues fíjate cómo además le estás metiendo fuerza de combate o lucha, o estás acercándote a la fuerza de combate o lucha que hay en deportes de cooperación o oposición. Estás reforzando unos ROM funcionales de cadera, rodilla, tobillo con estabilidad central, ¿vale? Incluso nos podemos meter los codos en las manos y los hombros. Estamos generando un timing coordinativo. La sentadilla tiene un timing y no es hecho sino que cadera, rodilla y tobillo todo a la vez, ¿vale? Y si hace una bisagra de cadera, hasta que mi barra sube la rodilla, no levanto la cadera, sino que voy llevando yo voy tirando de la barra, ¿vale? Subo como un cohete al principio y mi cadera se extiende cuando la barra ha pasado las rodillas. Estoy generando unos timing coordinativos. Imagínate en un push press, bajo y subo, estoy generando un timing coordinativo. Y la gestión de fuerza, con la pliometría, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que tener un sistema de trabajo bien ordenado e integrado para unir aspectos fisiológicos, metabólicos y biomecánicos que te hagan realmente mejorar sí o sí la funcionalidad de tus deportistas clientes. Y si ya te vas a lesiones, ni te cuento, ¿no? Pues tendrás que empezar a trabajar en los puntos donde la persona puede iniciar y tendrás que conocer la fisiología del tejido. El tendón reacciona mal a esfuerzo dinámico al principio, pero muy bien a esfuerzo isométrico, pero el tendón necesita fuerza elástico-reactiva para ser eficiente. Pues ya tienes el camino de fuerza desde los isométricos hasta los pliométricos que tiene que hacer el cliente. Así que nada, perdonad que no lo hayamos grabado en directo para que pudierais interaccionar, lo tendréis subido ahora en diferido, lo vamos a subir inmediatamente, y para los alumnos de nuestros másteres, sobre todo el QFMST, ¿vale? Aunque lo pondremos en el foro, tendréis más información que cuando lleguéis a los módulos de fuerza, o si estáis haciendo el KIRS y todavía no habéis hecho la fuerza, que os empiecen a sonar estas cosas. Un saludo y nos vemos la semana que viene.